Nuestra historia comienza el 12 de febrero de 1993, en un gélido invierno en Liverpool. El termómetro marcaba apenas 7 grados centígrados. La espesa niebla envolvía la ciudad, bloqueando cualquier rayo de sol. En ese sombrío escenario, se desencadenó una tragedia que conmocionaría al mundo. Sobre las 3:37 de la tarde, Denise Fergus paseaba por el centro comercial New Strand en Bootle, con su hijo James de solo 2 años de edad. Denise recuerda cada detalle de ese día, ya que fue la última vez que vio a su hijo con vida. 2 niños de solo 10 años de edad se lo arrebataron esa misma tarde. Denise Fergus nació el 19 de marzo de 1968 en Liverpool, Inglaterra. Una ciudad conocida por su rica historia y cultura. Como muchas familias de clase trabajadora de la zona, su vida estuvo marcada por una comunidad unida y un fuerte sentido de familia. Denise se casó con Ralph Balger, con quien tuvo a su hijo James. La pareja vivía en la comunidad de Kirkby cerca de Liverpool. Su vida familiar era típica, centrada en criar a su hijo en un entorno amoroso y seguro. James era su primer hijo, y ella estaba completamente comprometida con su bienestar y felicidad. La llegada de James trajo una inmensa alegría a su vida. James Patrick Balger nació el 16 de marzo de 1990 en Liverpool, Inglaterra. James era un niño alegre y cariñoso, conocido por su sonrisa y naturaleza amigable. Le encantaba jugar con sus juguetes y pasar tiempo con su madre, para ella era su pequeño tesoro. Esa mañana del fatídico 12 de febrero, Denise acudió con su hijo James al centro comercial New Strand, en Bootle. Ese día, su mamá le había puesto un abrigo de color negro, un gorrito y unos guantes de lana para que no pasase frío en el trayecto desde su casa hasta el centro comercial. Una vez dentro, cogió de la mano a su hijo y se dirigió hacia la carnicería. El lugar estaba abarrotado de gente. Denise trató de no perder de vista ni un solo segundo al pequeño, ni siquiera cuando estaba eligiendo el tipo de carne que compraría para preparar ese fin de semana. Sin embargo, le soltó la mano y apartó su mirada durante 2 minutos exactos. Justo el tiempo para coger el monedero, contar el dinero, extender la mano para pagarle al carnicero que se encontraba justo detrás del mostrador, coger su bolsa y darle las gracias. Eran las 3:39 cuando volvió a mirar a su lado y extendió la mano para que su hijo se la cogiese de nuevo. Pero para entonces, James ya no estaba allí. Por un momento Denise entró en pánico. Miró a todas partes y preguntó a los clientes que se encontraban a su lado si habían visto a su hijo. Lo buscó por todo el centro comercial pensando que el niño podría haberse distraído con algo y haberse perdido en alguna tienda. Después de varios minutos buscando frenéticamente y gritando el nombre de James, no logró encontrarlo. Preguntó al personal de seguridad del centro si lo habían visto, pero no sabían nada de él. Llamaron por megafonía a James y alertaron a los clientes de que se había perdido un niño. Lo describieron y pidieron que lo llevaran con ellos si lo veían. Mientras tanto llamó a su marido Ralph, el padre de James, para que lo supiese y la acompañara. Denise estaba absolutamente aterrada, no podía creer lo que estaba ocurriendo. Después de 20 minutos, James sigue sin aparecer. Ralph está con Denise y la policía ya está implicada en el caso. Los agentes de policía solicitaron las imágenes de las cámaras de seguridad que enfocaban la carnicería donde se encontraba Denise a la hora en que desapareció James. Efectivamente, en las imágenes se ve que a las 3:38 de la tarde, 2 niños de entre 7 y 11 años se acercan a James sin que Denise se dé cuenta. A las 3:41, esos 2 niños cogen a James de la mano y van caminando con él por el centro comercial. A las 3:43, los 3 menores salen del centro y las cámaras de seguridad les pierden la pista. Estas fueron las últimas imágenes del pequeño James Balger con vida. Durante los 2 próximos días, los medios de comunicación invadieron cada pantalla de televisión del país con fotos de su pequeño.
Miles de personas en Liverpool salieron a las calles solidarizándose con la familia, y lamentando la pérdida del pequeño James, pensando que a cualquiera le podría haber pasado. La policía no cesó en buscar al niño en ningún momento, sabiendo que las primeras horas de la desaparición de un niño son cruciales. Mientras tanto, Ralph intentaba tranquilizar a su mujer, diciéndole que James no había sido secuestrado por adultos, sino por dos niños apenas mayores que él. Seguro que había sido un malentendido y que solo querían jugar, que ahora estarían asustados, y que el pequeño James estaba bien. Pero Ralph no podría ni imaginar la crueldad de la que esos dos niños serían capaces. Cuando el agente a cargo de la investigación llegó al hogar de los Valguer, Denis solo tuvo que mirarle a la cara para saber lo que pensaba. Habían encontrado el cuerpo de su hijo en la estación de tren de Walton y Anfield. Pero lo peor no era que su pequeño ya no estuviera con ellos, sino todo lo que había sufrido y lo mucho que se habían divertido con él sus agresores. Al descubrir esto, la policía no tardó en difundir las imágenes de seguridad donde se veía a los dos niños. Las imágenes fueron mejoradas al máximo posible para todos los medios de comunicación, con la esperanza de que alguien reconociera a esos dos niños que se llevaron de la mano a James. En pocas horas, la policía recibe una llamada telefónica. Una profesora reconoce a esos dos niños como dos de sus alumnos más problemáticos que casualmente habían faltado ese día a clase. Ellos dos eran Robert Thompson y John Venables. Los agentes encargados del caso no tardan en investigar a John y a Robert. Parece que son inseparables. Ambos con familias normales, aunque algo desestructuradas, con divorcios de por medio y economía no muy boyante, pero normales. En la escuela sufren el bullying de sus compañeros por ser más reservados e inadaptados que el resto. Los agentes denominarían más tarde que John y Robert solo se tenían el uno al otro. Quizás por eso, o simplemente porque eran algo rebeldes. Faltaban a menudo a clase haciendo novillos para ir a las tiendas de golosinas cercanas, e incluso robando algún que otro caramelo. Unas horas antes del crimen, se les vio robando varios artículos de una tienda. Unos caramelos, un muñeco, unas pilas y un bote de pintura azul para maquetas. Ninguno de los dos parecía ser el cerebro o la cabeza pensante, simplemente estaban muy unidos debido a su similitud familiar, personalidad, y sobre todo por el rechazo de otros niños. Cuando ordenan a Phil ir a casa de Robert Thompson para entrevistarle, lo último que piensa es que un niño de 10 años pueda tener algo que ver con ese crimen. El agente Phil llegó a casa de la familia Thompson, tocó la puerta y curiosamente fue el mismo Robert quien abrió. En ese momento, el pequeño Robert estaba limpio y bien vestido, listo para irse a la escuela. Phil lo sentó en el sillón y se arrodilló en el suelo para estar a su altura y poder mirarle a los ojos, y luego le dijo: Robert, estoy aquí por el asesinato de James. Nos han dicho que podrías estar involucrado en ello. Robert comenzó a entrar en pánico, con una expresión de llanto pero sin derramar ni una sola lágrima. Mientras tanto, otro agente fue a casa de John, y lo encontró de la misma manera que a Robert, bien vestido y listo para ir a la escuela, pero en este caso John no se separaba de su madre. Sin embargo, el agente notó que actuaba de manera extraña, parecía impasible, como si todo aquello no le importara en absoluto. Ambos fueron llevados a dos comisarías diferentes para ser interrogados, acompañados de sus padres y sus abogados. Phil y su compañero deben proceder con mucha prudencia y paciencia, haciendo preguntas cortas y sencillas, reconduciendo al niño cuando se distrae. En ocasiones, Robert comienza a llorar y pide a su madre que lo lleve a casa, pero los agentes deben mantenerse firmes. Poco a poco, entre llantos y sentimientos de culpabilidad, Robert se va rompiendo y va contando retazos de la verdad. Finalmente consiguen que reconozca los hechos, y pidió que le diesen sus disculpas a los padres de James. Confesó que él estuvo presente, y que le infligió alguna de las heridas al pequeño.
Mientras tanto, en la otra comisaría, sus compañeros estaban teniendo más dificultades con John Venables. Su interrogatorio estaba siendo supervisado por su madre y por el que sería su abogado hasta 1994. John parecía impasible a pesar de ser tan joven, parecía imposible sacarle información, como si no le importara en absoluto. En ocasiones, su madre se enfadaba tanto con él, que los agentes tenían que pedirle que se calmara. Para intentar que contara lo ocurrido, le dijeron que Roberts les había contado que estuvieron en las vías del tren esa misma tarde del viernes, y que él y John estaban implicados, por lo que solo le quedaba decir la verdad. Pero no fue hasta que su madre le pidió por favor que contara lo que había pasado, asegurándole que ella siempre lo amaría pase lo que pase, y haga lo que haga. Tras darle un abrazo a su madre, admite la verdad. La mañana del 12 de febrero, John y Robert se habían saltado las clases como de costumbre y habían pensado que sería divertido no ir a clase, y empezar un juego macabro. La idea era escoger a un niño más pequeño que ellos y tirarlo delante de un coche, por eso pasaron unas horas en el centro comercial vigilando a otros niños, incluso faltando al respeto a los adultos, tal y como confirmaron las cámaras de seguridad. Antes de encontrar a James, llegaron a coger a otro niño de la mano, pero la madre se giró antes de lo esperado y tuvieron que elegir otro blanco. Eran las 3:30 cuando se fijaron en James, al que prometieron que iban a jugar con él antes de llevárselo de la mano. Juntos recorrieron más de 4 kilómetros a través de la ciudad de Liverpool hasta que llegaron al canal, Let's End Liverpool. Allí lo empujaron y dejaron caer de cabeza, causándole heridas en el rostro. John y Robert incluso bromearon en lanzarlo al agua. El pequeño James ya tenía un chichón en la frente, y estaba mal herido, mientras John y Robert lo llevaban agarrado de ambas manos prácticamente tirando de él. Más de 30 personas se cruzaron con este trío de niños. Algunos pensaban que eran hermanos, y otros simplemente ni se fijaron. Los dos únicos adultos que se acercaron a ellos, se creyeron las mentiras de John y Robert, les dijeron que James era su hermano, y que estaba en medio de una rabieta. Finalmente los tres llegaron a una vía férrea de la estación abandonada de Walton y Anfield donde comenzaron a torturarlo. Le quitaron los zapatos, las medias, el pantalón y los calzoncillos. John sacó un bote de pintura azul para maquetas, la que previamente habían robado, comenzando a esparcir la pintura por el ojo izquierdo de James. Le dieron patadas, lo golpearon y le tiraron ladrillos y piedras. Le introdujeron pilas en la boca y también en el recto. Finalmente le arrojaron una barra metálica de 10 kilogramos causándole más de 9 fracturas en el cráneo. Antes de marcharse del lugar del crimen, los chicos dejaron a James tendido en el riel de las vías, y taparon su cabeza con escombros con la esperanza de que un tren lo golpeara e hiciera que su muerte pareciera un accidente. Una vez que los muchachos se fueron del lugar, el cuerpo fue seccionado en dos por un tren. Con las confesiones de John y Robert, el siguiente paso para la policía es que los juzgasen a ambos como adultos. Por aquel entonces en Inglaterra se consideraba que los menores de 14 años podían no ser capaces de distinguir el bien del mal, que ni siquiera podían prever las consecuencias de sus actos, por lo que un juez debía de decidir si podían ser juzgados o por el contrario eran inimputables. Durante meses la policía trabajó con todo para asegurar de que ellos eran claramente conscientes de lo que estaban haciendo. Las pruebas forenses confirmaron que ambos chicos tenían rastros de la misma pintura azul en su ropa, como la encontrada en el cuerpo de James Balger. Los dos tenían sangre en sus zapatillas. La sangre en el zapato de Thompson fue analizada y se confirmó que pertenecía a James Balger. Una serie de heridas marcadas en la mejilla derecha de James encajaban con una parte del zapato de Thompson. Rastro de pintura en el zapato de Venables indicó que debió haber usado algo de fuerza cuando golpeó a Balger. Finalmente en 1994 los niños que por entonces ya tenían 11 años, fueron llevados ante la justicia con la condición de que fuesen juzgados como adultos. El juez los condenó a pasar 8 años en un centro de menores de alta seguridad,
separándolos a cada uno de ellos en diferentes centros y prohibiendo que sus nombres fuesen revelados. Durante todo ese tiempo los niños tuvieron todo tipo de apoyos en sus centros. Educadores sociales, profesores, psicólogos, orientadores y psiquiatras, además de poder recibir la visita de sus padres cada semana. En sus instalaciones contaban con comodidades como piscina, gimnasio y sala de juegos. El Estado gastó más de 4 millones de libras en su rehabilitación, algo que fue muy polémico en Liverpool, ya que pensaban que no merecían todo eso, por considerarlos unos asesinos. A medida que fueron haciéndose adolescentes fueron mejorando como estudiantes y como personas. Su trabajo psicológico estaba dando resultados, aunque siempre se creyó que John Venables no tenía la empatía de una persona corriente, y Robert siempre necesitará el apoyo de un psicólogo para no tener pesadillas con la muerte de James. Con el tiempo se fueron socializando más con los niños, y mejorando sus notas entre otras cosas. Apoyándose en esas mejoras en los 8 años en el centro, las autoridades deciden que no deben pasar a la cárcel, sino salir en libertad. El juez les concede nuevas identidades que prohíben revelar a la prensa y unas protecciones similares a las que tendrían siendo testigos protegidos, y no les manda fuera del país porque ningún país acepta tenerlos en sus fronteras, pero lo intentan. Cuando la prensa y los padres de James se enteraron de la noticia, se formaron manifestaciones por todo el país en contra de la libertad otorgada y la nueva identidad. Todos quieren que paguen por las torturas que cometieron con un niño de tan solo 2 años. Pero todas esas protestas no les sirvieron de nada. John Venables y Robert Thompson fueron puestos en libertad. Para Dennis y su marido, no existe la rehabilitación de unos asesinos. Es injusto que su hijo esté enterrado, y ellos dos en libertad. Durante los años que se intentó que John Venables se reinsertara en la sociedad, este siempre acabó recayendo. En 2001, cuando estuvo en libertad, comenzó a beber y tomar estupefacientes, pero lo peor es que distribuía fotografías infantiles. En 2008 se le arrestó por llevar sustancias ilegales. En el momento de su detención, iba completamente borracho. En esos años llegó a revelar a algunos de sus conocidos su verdadero nombre, por ello en 2010, acabó llamando al supervisor de libertad condicional pidiéndole ayuda. Cuando el funcionario llegó a su casa, se encontró a John completamente enloquecido, en un ataque de histeria, intentando destruir su ordenador con un cuchillo y un abrelatas. En ese momento el supervisor solicitó recabar la información del disco duro del ordenador. Los agentes encontraron 1170 fotos y vídeos, con menores de entre 2 y 7 años siendo abusados por adultos. John fue llevado a prisión en mayo de 2011 y nuevamente se le otorgó un cambio de identidad, porque su foto apareció en internet donde se le señalaba como pedófilo. Los padres de James pensaban que la justicia les estaba tomando el pelo, pidieron a los tribunales que no lo pusieran en libertad, y que hicieran pública su nueva identidad para advertir a las familias del peligro que corrían sus hijos cerca de una persona como John. Más allá de sus peticiones, la justicia lo dejó en libertad al poco tiempo, y en 2017 volvió a ser detenido por posesión de pornografía infantil. El propio John lo admitió en el juicio y solo fue condenado a 40 meses de prisión. Los padres de James volvieron a solicitar su ingreso, y que se hiciese pública una imagen de su rostro, pero los tribunales no daban su brazo a torcer. Incluso un usuario de Twitter llegó a publicar una foto y los datos de John en redes, y lo único que consiguió fue acabar 9 meses en prisión por revelar la identidad de un pedófilo en Internet. Y no fue solamente ese usuario quien intentó revelar su identidad en redes sociales, 3 usuarios más, incluida la actriz Tina Malone, quien compartió imágenes actuales de John en Facebook. Tuvo que pagar 10.000 libras y cumplir 8 meses de prisión. Por su parte, Robert Thompson hizo todo lo posible para pasar por desapercibido. Lo poco que se conoce de él es que en 2006 comenzó una relación con un hombre, al cual le reveló cuál era su verdadera identidad, y ambos se mudaron a las afueras de la ciudad. Tuvo una aparición pública en un documental sobre el caso, donde reveló que ahora tenía una mejor vida, y que en ese tiempo cuando cometió el crimen,
tenía una vida inestable y que pasaba la mayor parte del tiempo en la calle. Estas afirmaciones causaron más rabia en los padres de James, dando a entender que gracias al asesinato de su hijo y al dinero que gastaron en su reinserción, ahora Robert tiene una mejor vida. Los padres de James se separaron poco después de la pérdida de su hijo. Ralph Balger se casó y tuvo 3 hijas, al igual que Dennis también se casó, y tuvo 2 hijos más. Pero pese a la ruptura de su matrimonio, los padres de James siempre se han mantenido juntos y seguirán luchando hasta el final para hacer justicia a la muerte de su hijo.